turna gloria de Elohim. PSI sea ko bosota come of bebe of lo que sea bosota así turpa e gloria de Elohim. Comenzando ko 1 Corintianos B7, Pablo dati dedica somes na contestando on sorry di preguntanan ko Corintianos amanda pe pamentio di on carta. Pa motivo aquí, o en que capítulo 8 10 trata primeramente con idolatría. Pablo tahinka algún topicona mei con ningún aparente relación épica específico aquí. Sin embargo, esta purba pa incluye un hilo común den cada tópico, amor y respeto mutuo, cual lo mester guía e iglesias na unidad. Junto con el día aquí, Pablo ta enfatiza en necesidad patorcos así den iglesia, often vida priva pa guardo así na e gloria de Elohim. 1 Corintianos 8, comienda sacrifica na idolonan, conocimiento y amor. 1 Corintianos 9, Pablo ta renuncia su direccionan e direccionan di evangelio. 1 Corintianos 10, 1, 13, espertamento contra di idolatría, lesnan for di pasado. 1 Corintianos 10, 14, 22, el Señor so copa e copa de demonionan, abandona idolatría. 1 Corintianos 10, 23, 33, así torcos na e gloria de Elohim, lo que está legal e lo que está apropria. Conocimiento y amor. E Corintianos 8, comienda a sacrificar na idolonan, pero conocimiento ta así arrogante metras, que amor ta edifica. Pablo ta divide a iglesia en dos grupos, en sunan fuerte es sunan debil. 1 Corintianos 8, 7, 4, 7, 8. Es nan fuerte ta comprende que idolonan ta nada, ta sombra tin solamente un Elohim verdadero. Es nan débil ainda no a comprende, gara e punto aquí. 1 Corintianos 8, 7b. Es nan fuerte ta cominda sacrifica na idolonan pa sombra nan sako idolonan no por contamina e cominda. Es nan débil ka kere kunan e peka sinan come e cominda e pero es nan fuerte, ordinan conocimiento y ejemplo, por cosa es nan débil pakay. Dor de amor pa so roman son fuerte mester frena so mes. Cristianan mester poni amor delante de conocimiento ora co conocimiento lo porta un piedra de trompeca pa e roman débil da en e proceso de crecimiento. E direccionan di evangelio. 1 Corintianos 9, Pablo ta renuncia a su direccionan, na emesun manera, Señor a ordena, pas nan kota predica e evangelio, Esther recibe man viva por di evangelio. Pablo a renuncia por lo menos 3 direccionan pa motivo de amor pa e debilnan. Derecho pa guardo alimenta dor di e congregación. Pablo ta renuncia a su derecho como un apóstol pa guardo sostenedor di iglesianan que esta ministrana dice manera otro postelan así. Derecho pa guardo acompañador di su esposa. E práctica general entre apostelan tabata panan viaja kunan esposanan pa cuida panan y asistinan din nan ministerio e aquí nera su esposo no tiene derecho pa guardo sostenedor de iglesia. Derecho pa no ejecuta trabajo común de mantención. Pablo quiere agana so viva pa evita pa hindi pensa ko quiere provecha de su audiencia pa ipadona nan on demostración de desinterés, generosidad. Aunque Yeshua ordena que es nan kota predica evangelio, mester viva por di evangelio, tanto Pablo como Barnabas voluntariamente renuncia Isaki asina pa no estrobar clientenan. Lesnan por di pasado. Despertamento contra di idolatría. No sea adoradoran di idolo. Manera algún dinan tabata. Manera ta para esquirbi. E pueblo acay senta abaw ni come e bebe y alanta para bagosa dinan vida. Experiencia di exudo. Comprende espiritualmente ta un paralel na eson dinos e cruzamiento di elementa manera nos pacto bautismal.
e cominda e algo di bebe kunan atuma den e desierto ta manera nos participación de comunión santo. Caminda nos ta come e bebe spiritualmente e corpa e sangre de Yeshua. Tene kuidua a pesar de nan experiencia e israelitanan akay din pikanan serio, incluyendo idolatría en inmoralidad, no laga mesun kos sosode anus. Tes i apostol ta conclui a sección aquí con un pida poderoso di consejo, psi si boso tanker, koboso ta para firme, tene cuido paboso noka. Banduna idolatría. Señor sokopa e copa di demonionan, psi mi credo amingunan he for di idolatría. Se cominda sacrifica na idolonan no por wordo come sin preocupación, pakiko Pablo taparse di ta conseja contra di Isake den 1 Corinthians 10:20. Tag uncos pa come cominda nakas sin ningún culpa y completamente un otro pahasi asina durante di on celebración público cominda idolonan ta wordo alaba lor di participando din tal celebracionan e creyente ta renuncia nan fa eti ta acepta adoración di idolo. Dordi toma parte di comunión santo nos tabira parte di corpa di Misaya e iglesia, siendo que dordi participa di ceremonianan di idolatría, nos ta uma parte ko e demonionan. Nos no por tuma e copa di comunión santo, alabando Yeshua, en ames tempo, tuma por di e copa ko alaba demonionan. Lo que está legal e lo que está apropia. Hasi torkus na e gloria di Elohim. PSI siya koboso ta come of bebe of kiku koboso ta hasi torpa e gloria di Elohim. Torcos ta permite pero no ta torcos ta beneficioso. 1 Corinthians 10:23. To ejemplo concreto. E carne seria da pata bendi cominda sacrifica na idolona ni cominda con awordo sacrifica e creyente no mester apuntra o tocante di Isake so origen asina pano tuna e impresión ko el a considera Isake illegal pa come e sorto de cominda e on incrédulo a invite on creyente pa come e creyente a come sin pregunta tur usta permite pero a hospedero a bisco a cominda awordo ofrece na un idolo pese pa no ofende e hospedero so concessi Isake awordo la hanya inapropriado pa e creyente participa di o cominda e principionan pasiko tras di instruksyonan aki tambitados paalabado Elohim den turcos ipa busca e beneficio di otronan. Esita pamistima Elohim riba turcos ibo prohimo panera bomes meskos ko Yeshua apidi e hoben rico. E apostel a comanda a Corinthianan laga isun kunta keri ko eta para teni kuido apaino kai senan lo mester gosta proma e confidente den man nan mes negliciando pagbibigila ihasi orasyon nan lokay den pika penoso yamando ribanen mas erabia di Elohim. Pablo a orgi so ramonan papuntranan meski influensyanan palabranan e chunan lotin riba otronan ipahasinada con inocente densus mes coloparse edita taxaciona idolatria of offende e excrupulunan di esna an kendi lo porta debi den ifi sia asina ento koboso ta come f bebe of qualque os koboso hasi torna e gloria de Elohim no dona ningun ofensa ina en hedyonan inina kentilnan grigonan ina iglesia de Elohim. Grabe.